Yo no parí ningún bebé. Doctora, por favor. Llegué al hospital a que me ayudaran y terminé presa. Por favor. Habiéndome enterado que había perdido un embarazo. Ni el duelo me dejaron hacer. Bueno, le cuento a la gente que Soledad es la abogada defensora de Belén. Y los jueces encerraron a una persona inocente sin pruebas. No, ella está presa por homicidio. Estás obsesionada con sacarme los casos. Me encantaría no tener que hacerme cargo de las mujeres que sistemáticamente dejas abandonadas. Tenemos que sacar a Belén cuanto antes. La situación es crítica. Hay que convocar una gran marcha nacional. Libertad para Belén ya y anulación del fallo. Vos sos solo una víctima. ¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén? Te va a estar viendo todo el mundo. Libertad para Belén ya. Nos vemos en las calles. Escuchen, porque esos gritos no van a parar. Bueno, ahí estábamos viendo el tráiler de la película Belén, que es un caso real que ocurrió en Tucumán de una chica cuyo nombre ella pidió que no trascienda, por eso se nombra como Belén. Y vamos a ubicarnos primero en el lugar, ¿no? que ocurre este hecho, que es antes de la legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Ella entra el 24 de marzo de 2014 al Hospital Avellaneda, ahí en Tucumán, a La Guardia, con dolores abdominales fuertes. La reciben personal de salud y ella no sabía que estaba embarazada, tiene un sangrado. Cuando le están practicando un legrado, que es para quitar cualquier resto que pueda quedar de ese embarazo, irrumpe en el quirófano donde le está atendiendo el médico, y en esa situación de vulnerabilidad la detienen, la esposan a la camilla donde estaba siendo atendida y la acusan de asesinato. Luego el 19, esto es como primero un resumen de lo que fue sucediendo en las distintas fechas. El 19 de abril del 16, ella es condenada por un delito que no cometió, dictado por la Sala 3 de la Cámara Penal, presidida por los jueces Dante Ibáñez, Néstor Macorito y Fabián Fradejas. El 3 de mayo también del 16, la defensa técnica de Belén, que es a través de Soledad Deza, que es de Católicas por el Derecho a Decidir, solicita la prisión de la defendida, el cese de la prisión. El 12 de mayo del mismo año, la Sala 3 de la Cámara Penal, presidida por los mismos jueces que la condenan, rechazan ese pedido de cese de prisión. El 13 de mayo, vean la rapidez, ¿no? Es un día tras otro. La defensa técnica presenta el recurso de casación por la absolución de Belén a la Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán. El 3 de junio del mismo año, la defensa técnica presenta el recurso de casación ante la sentencia que deniega el cese de prisión. El 26 de junio del 2016 también, el ministro fiscal Edmundo Jiménez elabora un dictamen a favor del recurso de casación por la absolución a Belén, interpuesta por la defensa de Belén, por Soledad Deza. El 26 de julio, el ministro fiscal Edmundo Jiménez elabora un dictamen a favor del recurso de casación por la absolución. Luego el 23 de marzo del 17 la Corte Suprema finalmente dictamina la absolución de Belén. Eso fue un paso a paso desde que ella es detenida y la condenan. ¿Qué cuenta la película? La película hace un paso a paso muy cronológico de los hechos.
La trama va mostrando a los involucrados y a estos hechos que relatábamos al principio, que tiene que ver con la detención de Belén en esta situación de vulnerabilidad dentro del quirófano. Muestra a sus familiares, mujeres en general, no, mujeres todas, no se ve ningún varón, el papá de ella no aparece en ningún momento, donde están pidiendo en el Poder Judicial, en tribunales de Tucumán, que por favor revean ese caso. Después cuando podamos hablar con Soledad, le vamos a preguntar si esto es rigurosamente así, porque parece como que ella escucha casualmente, por otro caso, ella trataba casos relacionados con familia, alimentos, etcétera, y escucha casualmente en las oficinas donde ella iba pasando este reclamo, entonces se acerca a la familia para interiorizarse del caso. No quiero spoilear la película, que calculo que mucha gente todavía no la vio, pero tienen también un desmanejo con el expediente. Ella o alguna otra persona que trabajaba con ella, con Soledad esa, iban a pedir el expediente donde figuraba toda la información de lo que había sido el caso, y se lo negaban vez tras vez, hasta que en un momento dado hay un empleado que no estaba al tanto de la trenza que ocurría y pueden hacerse con el expediente. Y luego pasa que, más allá de todo el proceso judicial que hace que se demuestre las irregularidades que ocurren en ese caso, hay un movimiento feminista muy fuerte de marchas, no solamente con chicas, con mujeres en Tucumán, sino que convocan de otras provincias, de Buenos Aires más que nada, y empieza a haber un sonido recurrente que lo muestra el tráiler también, cuando Dolores Fonsi dice ¿escuchan ese ruido? Bueno, es esta marcha constante de el sonido por detrás de lo que iba ocurriendo. Lo que tiene de interesante la película, más allá de contar el hecho en sí, es cómo va abordando sin golpes bajos, sin dramatismos extras, con lo dramático que es el hecho y con la injusticia que estaba ocurriendo, con momentos graciosos, con marcar desde las imágenes ciertas cuestiones. Por ejemplo, que el tribunal eran 3 varones cuando habla Belén, entonces el plano que toma de costado con los 3 rostros de los varones mirando hacia adelante, hacia donde estaba la acusada y luego condenada, también nos ubica en un lugar de el entramado que va más allá de los datos o los hechos concretos, sino que tiene un trasfondo que tiene que ver con las propias creencias, con los prejuicios, el modo en que la policía la trata Belén dentro del hospital, que es no esto del asesinato, asesinaste a tu hijo, la misma enfermera, ¿no? Hay como el médico que la atiende en primera instancia, y todo como una carga de lo que cada uno de esos personajes y esas personas que intervienen en la situación se ubican en sus propias creencias para acusarla a ella. Lo que vamos a hacer cuando podamos hablar con Soledad más tarde, que nos pidió demorar un poquito la entrevista, es ver si esto de lo que muestra la película es realmente así, si ocurrió, si cuida a los hechos concretos y lo que muestra tiene que ver con la realidad, o bueno, se permitieron licencias poéticas, que también puede ser, ¿no? Porque no deja de ser una ficción. Lo que no sé si tenemos ahí la producción, la pecera, ver si hay una carta que lee de Belén Dolores Fonsi en una entrevista que le hace Julia Mengolini en su programa. Y bueno, vamos a cerrar este espacio de la columna para luego más tarde hablar con Soledad con ese video. Belén mandó unas palabras y dice: hola a todos, a todas, quiero agradecer mucho por hacer que mi historia sea un grito de lucha para muchas mujeres. Gracias, Ana Correa, por plasmar esta historia en un libro, gracias infinitas por cada cosa linda que haces por mí, gracias infinitas por cuidarme en cada detalle. Quiero agradecer a Dolores, Leti y a la productora, a cada persona que puso amor, compromiso para poder hacer posible esta película, que he dicho... sea de paso, decirles que me encantó. Gracias por hacer que hoy, desde mi anonimato, pueda decir que cerré mi historia con broche de oro. Y no quiero... Espera. ¿Querés que lo termine yo o no? Dice, no, y no quiero olvidarme de agradecer a Soledad Esa, mi hada madrina,
que apareció en el momento... Ay, por favor, es que la Soledad de esa nomás. Y agradecerle a Soledad de esa mi hada madrina que apareció en el momento de oscuridad. Gracias por todo, los abrazo muy fuerte. Y ya que estamos, quiero decirles que vayan a ver la película Belén este 18 de septiembre. Les va a llegar al corazón. Espero que les guste mucho. Saludos eternos, Belén. Bueno, ahí tenemos esta carta muy conmovedora que escribió Belén, agradeciendo, ¿no? Fue la verdad que más allá de lo que le tocó vivir, que es dramático, sobre todo no saber que está embarazada y sufrir un aborto, no sabemos, no tenemos el trasfondo de si ese embarazo fue una casualidad o fue deseado o nada, pero se da en muchos casos una pérdida espontánea de un embarazo. Y más allá de la situación en el que ocurra, siempre es dolorosa, más allá de lo físico, que obviamente no hay un atravesar esa situación desde lo biológico, lo clínico, lo médico, también está la parte emocional. Entonces, en este caso, esta historia termina bien, termina con una persona absuelta de un delito que no comete. Y bueno, y que se haya podido contar esta historia y que se puedan revisar otros casos, porque ahora hay una chica en Córdoba que está en esta misma situación y creo que está presa como 13 o 14 años. Esto fue previo a la legalización del aborto, ¿no? Estamos en comunicación con Soledad Deza. ¿Estamos, Axel? ¿Sí? Soledad, ¿nos escuchás? Hola, sí, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor. Acá estamos desde el Laberinto de Voces y lo que nos queríamos meter más que nada es en saber, bueno, tu rol para los y las oyentes que están del otro lado fue ser la abogada de Belén y la película va mostrando los hechos y te queríamos preguntar primero si esos hechos que refleja la película son tal cual se reflejan ahí o están ficcionados por una cuestión del cine. Están ficcionados, pero son en base a cosas que pasaron. Por ejemplo, el auto no me lo pintaron a mí, pero sí se lo pintaron a una compañera que es también fundadora de M×M, que es médica, y mientras daba una capacitación de aborto le pintaron el auto. Las amenazas existieron. No me rompieron un vidrio, pero sí me pincharon las cubiertas, sí me dijeron sé dónde vivís vos y tus hijos, vamos a buscarte. O sea, quizás no fue textual por decirte lo que pasó, pero todo lo que está ahí pasó. Y me parece que está ficcionado para representar precisamente el hostigamiento y cómo se entramaba este caso en nuestra sociedad, ¿no? Claro, y yo justamente ahora que hablas de entramado te quería preguntar eso. ¿Están bien retratados los entramados del Poder Judicial tucumano y también si cambió algo a partir de este caso? Yo creo que están muy bien representados. Tucumano es una sociedad chica, una sociedad conservadora y en aquel momento, 2016, a diferencia de lo que se decía en Buenos Aires o de lo que podía pensar una compañera de Buenos Aires que pertenezca a la campaña, como pertenecía yo en ese momento, acá no había cero despenalización social, ¿no? Entonces era muy difícil lograr esa empatía y la resistencia judicial era exactamente así como se la representa. ¿Qué cambió? Y bueno, cambiaron muchas cosas. Me parece que es mucho, hay jueces, juezas, hay defensores y defensoras que hay ciertos errores que no van a cometer, hay prejuicios que quizás no están presentes y por lo mismo se aproximan a estos casos de otra forma, pero no es menos cierto que no es que hemos erradicado la persecución punitiva de las mujeres que abortan. De hecho, nosotros estamos con un caso que no es igual, pero sí se trata de una emergencia obstétrica donde hay una chica de 18 años que luego de estar en un hospital el año pasado e ir porque le dolía la panza y demás, le diagnostican una lumbalgia, tiene un parto en avalancha en el baño y está acusada de homicidio agravado por el vínculo. Digo, no son casos similares, o sea, no son casos iguales, pero sí similares. Y lo que transparentan es que las emergencias obstétricas no dejan de salir del radio de sospecha y de persecución. A veces se nos pide a las mujeres que hagamos más de lo que nuestro cuerpo puede hacer. Ese creo que es el denominador común
en estos casos, ¿no? Claro, pero hay, porque ahora que está, es ley la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sigue habiendo una resistencia en la sociedad tucumana con respecto a esto? No, lo que hay ahora post-ley es un fuerte desfinanciamiento de la política pública que asegure el aborto. Claro. Entonces, sumado a las narrativas oficiales de nuestro presidente, que donde ha tenido oportunidad se refiere al aborto como un asesinato, bueno, se pervierte por un lado el discurso. Entonces, recibimos muchísimas consultas de ¿sigue siendo legal o no? Eso por un lado. Y por otro lado, el desguace del Estado, el retiro del Estado de la esfera social y de la rectoría en materia de política pública de salud, pero puntualmente de derechos sexuales y reproductivos, lo que hace es que los tratamientos estén inaccesibles. Entonces, hay muchas personas que no pueden pagar 186.000 pesos un tratamiento. Entonces, eso impacta directamente al punto tal que en enero de este año en Tucumán hubo una muerte por aborto inseguro. No sabemos, o sea, ¿me comprendés? Quizás los daños de lo que estamos viviendo en esta era de ultraderecha, de narrativas conservadoras, post-ley, quizás los daños los vamos a terminar de computar en un par de años, ¿no? Claro. Otra cosa que me intriga mucho, nosotros fuimos a ver con Beto, mi compañero, la película la semana pasada, el tema del expediente, ¿no? Que está, no quiero spoilear la película porque seguramente hay muchas personas que todavía no la vieron, pero ¿fue así? ¿Fue esa cosa medio casual del cambio de empleado lo que les permitió acceder o no? ¿O también está como está como ficcionada la demora, o sea, ahora tenemos otro sistema penal en la mayoría de las provincias, entonces el expediente ya deja de ser tan importante, el expediente físico, ¿no? Con la digitalización y demás, hay un legajo y demás, pero en aquel momento donde estábamos con el viejo sistema inquisitivo, yo no podía empezar la defensa si no me daban el expediente, y es tal cual, o sea, la defensora me entrega a mí lo que para ella era su expediente, o sea, el resumen que ella había hecho de fotocopias, y ahí es cuando yo me doy cuenta que no estaba la historia clínica y todo lo demás, por lo que su defensa era particularmente deficitaria, y hay también el sesgo de ella, pero el obstáculo en el acceso al expediente fue tal cual, ¿no? No estaba personada, no, vení, no, después, no, sí. Claro, y terminó bien, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Y por último te quería preguntar, ¿cómo fue la convocatoria para la movilización feminista en apoyo a Belén? ¿Cómo hicieron ese proceso? Mira, nosotros una vez que se presentaron los recursos, uno era para revisar la prórroga de la prisión preventiva y otro era para revisar la condena, procesalmente a mediados de abril, avanzado abril, ya no teníamos cómo mantener el caso, cómo generar interés sobre el caso. Entonces empezamos las marchas. Hicimos primero una nota, que es la que sale en ese medio de APA, y local, y luego hacemos la mesa para empezar a marchar. Empezamos a marchar y no venía mucha gente porque estaba instalada en la opinión pública como la mata hijos y demás, ¿no? La asesina de bebé, en la prensa hegemónica, y eso impactaba en la sociedad. Entonces, conformamos esta mesa donde llamamos sindicatos, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de mujeres, de base, ONG de derechos humanos, algunos espacios de género de partidos políticos también se sumaron. Y nosotras empezamos, yo desde el derecho, a traducirle a las compañeras que venían una por cada espacio, qué decía nuestro recurso, que era lo que fundamentaba por qué la condena era injusta, era arbitraria, por qué la prisión preventiva era improcedente, para que ellas a su vez pudieran llevar esa información a sus propios espacios de forma tal de incidir en el imaginario que se había instalado y que se sumen a las marchas. Y así como fuimos creciendo. Nos reuníamos todos los lunes de 6 a 9 de la noche. Bueno, nada, un logro enorme. Bueno, te queremos agradecer mucho el contacto con Laberinto de Voces. Te queremos agradecer también la lucha, ¿no? Que te hayas puesto la causa al hombro. Y bueno, como me dijo mi hija, nos hicieron una película.
a las mujeres. Sí, yo creo que eso es lo más lindo, ¿no? Es una película, es una historia de libertad, no es la historia de la chica presa, es una historia de libertad y de cómo cuando nos organizamos podemos revertir la historia, cómo no mirar al costado cuando alguien necesita ayuda puede cambiar la historia. Y creo que esa es nuestra historia, la historia feminista y transfeminista, por eso es esperanzadora, por eso creo que nos tiene a flor de piel, así que, bueno, nos vino bien la peli. Claro que sí. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo Gracias para por el ustedes. contacto.